Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión explicaremos un tema fundamental, base de datos, por lo que es muy importante que lo podamos entender para luego aplicarlo en nuestra cotidianidad. Sin más preámbulos, hablaremos de la normalización. Algunos de los objetivos de la normalización es evitar la redundancia de los datos, evitar la repetición de datos, como también evitar problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos, como también que cada columna debe tener su nombre único. No puede haber dos filas iguales, no se permiten los duplicados. Todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. El impulsador de las tres primeras formas normales fue el señor Edgar Cook, quien mantiene que las tres primeras formas normales son suficientes para cubrir todas las necesidades de la mayoría de las bases de datos. La primera regla de normalización o primera forma normal requiere que los datos sean atómicos, que entre otras palabras prohíbe a un campo contener más de un dato de su dominio de columna. También exige que todas las tablas deben tener una clave primaria. Sirve para identificar como único un registro dentro de una tabla. Por último, indica que una tabla no debe tener atributos que acepten valores nulos. Cuando no existe normalización, se presentan anomalías en la base de datos. Estos problemas pueden generar otros problemas, como es el momento de insertar, modificar o eliminar algún dato. La segunda forma normal o regla normal requiere que una tabla que se encuentre en la primera forma de la normalización satisfaga criterios adicionales para calificar a la segunda forma normal. Dicho en otras palabras, pues que la segunda forma normal consiste en que una tabla perteneciente a la primera regla normal estará en la segunda forma normal si y solo si, dada una clave primaria, el atributo no clave depende de toda la clave primaria, vez de una sola parte de ella. En conclusión, toda la tabla debe depender de su clave primaria. No deben existir otros campos en la misma tabla que dependan de otra. Eso es en la segunda regla de la normalización. Y por último, tenemos la tercera regla de la normalización o la tercera forma normal. Esta considera de que se debe cumplir que la tabla ya está en segunda forma normal, o sea que si no se encuentra en la segunda forma normal no se podrá cumplir la tercera regla. Adicionalmente, ningún atributo no primario de la tabla debe ser dependiente transitivamente de una clave primaria. Para poder entender a fondo cómo funciona cada una de las formas normales, pues los invito a ver los siguientes ejemplos. Como podemos observar, aquí tenemos una tabla sin normalizar, pero observamos que hay datos que están varias veces, como es el caso de matrícula, nombre, dirección y facultad. Esos datos están varias veces. El primer paso para poder hacer la primera forma de normalización es averiguar por qué sucede esto, qué datos hay que nos generan entonces estos datos. Como podemos observar, ya hemos encontrado los datos que nos generaban este conflicto anteriormente, de que los datos aparecían varias veces para una sola persona. ¿Qué datos? Datos como nombre, dirección y facultad. Lo que nos generaba este conflicto era asignatura y código de asignatura, porque un estudiante puede ver varias materias, que esto nos generaba el conflicto. Entonces nos queda así dos tablas. La primera tabla sería estudiante, la podríamos llamar así, y la segunda tabla se llamaría asignaturas. Además de esto, hemos agregado matrículas en ambos para no perder la cardinalidad, quedando entonces de la siguiente manera: un estudiante con código de matrícula y en la segunda tabla el estudiante que está matriculado con su código, qué materias está viendo. Ahora hemos creado otra tabla. En esta tabla tenemos matrícula y código de asignatura. ¿Pero qué significa esto? Que matrícula, que es la clave primaria, está entonces con código de asignatura, que es la clave foránea. Así, identificando matrícula identificaría el código del estudiante y código de asignatura la materia que está viendo. Además, en la tabla siguiente, entonces está el nombre de la asignatura junto con el código para que no se pierda la cardinalidad, y además matrícula que iría conectada a tabla de estudiantes. Para finalizar ya con la tercera forma tenemos esta nueva tabla. En esta hemos creado una tabla que la podríamos llamar como facultad. En esta tiene el código de la facultad y la facultad, de esta manera disminuyendo los datos y haciendo de una forma más accesible la búsqueda de información.